Capítulo 1. El eco del nombre olvidado. En las arenas del tiempo, entre las páginas solemnes del Evangelio, emerge un nombre como un susurro entre truenos: Barrabás. Su mención es fugaz, casi accidental, como si la historia lo arrojara a la escena solo para desaparecer tras el telón del sacrificio. Pero, ¿quién fue realmente este hombre cuya libertad costó la sangre del Hijo de Dios? Su nombre, Barabá, en arameo significa Hijo del Padre. Un nombre común, sin embargo, en este contexto, profundamente irónico. El hijo de un padre terreno es liberado, mientras el Hijo del Padre Celestial camina hacia el madero de la cruz. La coincidencia lingüística no es casualidad. Es profecía velada, es poesía divina. La Biblia no ofrece muchos detalles sobre su vida. No sabemos de qué tribu era, ni cómo era su rostro. Pero sí sabemos cómo era su reputación. Los evangelistas lo llaman ladrón, sedicioso, asesino. No fue un preso común, sino uno condenado por crímenes graves, probablemente un celote, miembro de los movimientos revolucionarios judíos que buscaban liberar a Israel del yugo romano. En tiempos de Jesús, Judea era una tierra herida. El pueblo judío vivía bajo la ocupación del Imperio Romano, pagando tributos pesados y sufriendo la humillación de ver su templo vigilado por soldados extranjeros. Surgían por doquier líderes nacionalistas, profetas violentos, guerrilleros de la esperanza. Barrabás fue, quizá, uno de ellos. ¿Era un héroe para algunos? ¿Un traidor para otros? ¿Un mártir equivocado? Las voces del pueblo estaban divididas, pero un hecho es cierto: su nombre estaba anotado para morir. Estaba en prisión, encadenado, esperando su ejecución. Hasta que, la historia giró inesperadamente. Mientras Jesús, el Nazareno, era llevado ante Pilato, Barrabás era un hombre olvidado. Pero el destino lo arrastraría al centro del drama eterno. Porque en el momento más crucial de la historia humana, su nombre fue pronunciado con fuerza por una multitud: suelta a Barrabás. ¿Por qué lo eligieron? ¿Fue manipulación, fue miedo, fue destino? Los corazones del pueblo clamaron por la libertad del culpable, mientras la inocencia era ofrecida en sacrificio. Y así, el eco de ese nombre olvidado se convirtió en símbolo universal. Barrabás no necesitaba hablar. Su silencio es estruendo. Es la voz de cada alma que ha sido rescatada sin merecerlo. Es la sombra que resalta la luz del Cordero. Su vida nos recuerda que la gracia es un escándalo, porque siempre libera al indigno. Capítulo 2. Entre el yugo y la espada. En la antigua Judea, bajo el peso del águila romana, el alma del pueblo hebreo ardía en silencio. Las calles de Jerusalén eran testigos de miradas recelosas, de pasos temerosos, de sueños aplastados por tributos injustos y por la bota militar extranjera. Era una tierra santa envuelta en cadenas profanas. En este ambiente nace la figura de Barrabás. No como un espectador pasivo de su tiempo, sino como un hombre que eligió el camino de la violencia. En su corazón se libraba una batalla, entre el deseo de libertad y la sed de justicia. Él no era el único. Los celotes, un grupo fervoroso, nacionalista, religioso hasta la médula, creían que el reino de Dios debía imponerse por la espada. Barrabás, probablemente, fue uno de ellos. Un insurgente. Un revolucionario. Tal vez había derramado sangre. Tal vez había incendiado símbolos romanos. Tal vez había visto morir a amigos bajo látigos centuriones. Lo cierto es que estaba preso por rebelión y asesinato. Su lucha, aunque inspirada por un ideal, se había tornado oscura. Pero aquí, en la historia de Barrabás, se manifiesta una tensión eterna. ¿Cómo se alcanza la libertad verdadera? ¿Por medio de la fuerza humana o por el sacrificio divino? Jesús también hablaba de un reino. Pero no con espadas. Hablaba de amar al enemigo, de poner la otra mejilla, de vencer con mansedumbre. Su voz era distinta. Su reino era invisible, pero eterno. El contraste entre ambos no podía ser más marcado. Barrabás, el rebelde armado. Jesús, el príncipe de paz. Uno creía en la sangre ajena como camino a la victoria. El otro, ofrecía su propia sangre para redimir. Y sin embargo, sus caminos se cruzan. En una celda húmeda, Barrabás espera su castigo. Puede oír desde lejos los murmullos del juicio, los pasos de los soldados, el clamor de la muchedumbre. ¿Pensaría en su causa? ¿En su familia? ¿En su destino sellado? En otro escenario, Jesús es presentado ante Pilato. Azotado, coronado de espinas, silencioso ante la injusticia. El gobernador, deseando evitar un motín,
Ofrece al pueblo elegir, uno será libre, el otro crucificado. El momento es decisivo. No solo para Barrabás, sino para toda la humanidad. Porque mientras el pueblo elige liberar al que representa la espada, está condenando al que representa el amor. Pero lo que parece un error, es en realidad un plan. Porque ese intercambio, esa sustitución, no es solo histórica, es espiritual. Barrabás es el símbolo de cada alma que ha intentado salvarse por sus propios medios. De cada corazón que ha peleado batallas equivocadas. De cada ser humano atrapado entre el yugo del pecado y la espada del juicio. Y sin merecerlo, es liberado. La historia de Barrabás en este capítulo nos muestra que la mayor revolución no se hace con espadas, sino con una cruz. Capítulo 3. El juicio del pueblo. El sol comienza a calentar las piedras del patio del pretorio. Los murmullos se elevan como humo entre la multitud. Es día de juicio. Pero no uno común. Hoy, el pueblo juzga, y el cielo contiene el aliento. En el centro está Poncio Pilato, gobernador romano, símbolo del poder extranjero que oprime a Israel. No es un hombre de convicciones profundas, sino de conveniencias políticas. Ante él, un prisionero inusual, Jesús de Nazaret. Su rostro está herido, pero su mirada permanece serena. El pueblo ha oído hablar de él, de sus milagros, de sus palabras que desafiaban fariseos y levantaban corazones. Pero junto a su nombre, surge otro. Más temido. Más visceral. Barrabás. Pilato, intentando evitar una revuelta, propone una elección. Una antigua tradición permitía liberar a un preso en la Pascua. Una costumbre política, sí, pero también profundamente simbólica. ¿A quién quieren que suelte? ¿A Jesús, llamado el Cristo? ¿O a Barrabás? El gobernador está seguro de que elegirán a Jesús. ¿Quién podría preferir al asesino? Pero la multitud ha sido trabajada. Los líderes religiosos, llenos de temor y celos, han susurrado al oído del pueblo. Han avivado la desconfianza. Este Jesús amenaza nuestras leyes, dicen. Blasfema, rompe el sábado, se hace llamar rey. Y entonces, el juicio comienza. No en el tribunal romano, sino en el corazón del pueblo. Suelta a Barrabás, gritan. Uno, luego otro. Y pronto, la plaza entera retumba con un clamor desconcertante. Pilato, atónito, pregunta, ¿y qué haré con Jesús, llamado el Cristo? La respuesta no se hace esperar, crucifícalo. Es aquí donde se revela el drama más profundo. El juicio que debía recaer sobre el culpable, recae sobre el inocente. El pueblo escoge al violento. Rechaza al pacificador. Libera al hombre de hierro. Condena al hombre de amor. No es solo un error político. Es una manifestación del alma humana caída. Porque Barrabás representa lo que el mundo prefiere, fuerza en lugar de compasión, poder en lugar de humildad, justicia propia en lugar de redención. Jesús no responde. No se defiende. Porque sabe que ese juicio es parte del plan. Y Pilato, lavándose las manos, intenta quitarse la culpa. Pero la historia no lo absuelve. Porque nadie es inocente cuando la verdad está delante de los ojos y se elige mirar hacia otro lado. Barrabás es liberado. El escándalo de la gracia comienza a desplegarse. El inocente toma el lugar del culpable. El Hijo de Dios camina hacia el Calvario, mientras el Hijo del Padre humano camina libre, confundido, tal vez sin entender el precio de su libertad. En este capítulo, el juicio no es solo sobre dos hombres. Es sobre la humanidad entera. Porque todos, en algún momento, hemos gritado con nuestras acciones, suelta a Barrabás. Y aún así, Cristo tomó nuestro lugar. No con resentimiento, sino con amor. Capítulo 4. El intercambio inesperado. En el corazón del relato de la redención hay un momento desconcertante, escandaloso y glorioso. Un intercambio que desafía la lógica humana, pero que revela el misterio del amor divino. Ese momento es el que une a dos figuras tan distintas como inseparables, Jesús y Barrabás. Cuando Pilato cede ante el clamor del pueblo, la historia cambia para siempre. El gobernador entrega a Jesús para ser crucificado, y en ese instante, Barrabás es liberado. El culpable va libre. El inocente, al patíbulo. Un intercambio que va más allá de la política o la tradición pascual. Es un acto de sustitución sagrada. El Evangelio no registra palabra alguna de Barrabás al recibir su libertad. No hay gratitud. No hay sorpresa. Solo silencio. Pero en ese silencio resuena una verdad profunda.
Alguien más ocupó su lugar. Alguien cargó con su culpa. Alguien caminó hacia la cruz que le correspondía a él. Este no fue un gesto del azar, ni una debilidad de Pilato, ni una estrategia religiosa. Fue el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, estaba previsto que el Hijo de Dios tomara el lugar del pecador. Y Barrabás, sin saberlo, se convierte en el primer testigo viviente de esa gracia escandalosa. La justicia humana falló. La multitud eligió mal. El gobernador actuó por miedo. Pero la justicia divina brilló más allá de la injusticia terrenal. Porque en ese momento, se reveló el corazón del Evangelio: la redención no es merecida, es regalada. La salvación no se compra, se ofrece. Barrabás se convirtió, sin querer, en el retrato de todos nosotros. Su historia es la nuestra. Condenados, culpables, rebeldes, y sin embargo, alcanzados por una misericordia que no pedimos. Su liberación física representa nuestra liberación espiritual. Su sustitución, nuestra salvación. Mientras los soldados desatan sus cadenas, mientras la puerta se abre y el aire golpea su rostro, Barrabás camina hacia una libertad que no conquistó. Y detrás de él, los pasos de Jesús resuenan en dirección contraria. Hacia el Gólgota. Hacia la cruz. Hacia la muerte. Pero esa muerte, no fue derrota. Fue redención. Fue victoria sobre el pecado. Porque en ese intercambio, la humanidad vio el rostro de un Dios que no exige sangre ajena, sino que ofrece la suya propia. El lugar de Barrabás en la cruz no quedó vacío. Fue ocupado por el Salvador. Y aunque nunca sabremos si Barrabás entendió el peso de lo ocurrido, su vida quedó para siempre marcada por ese acto de amor supremo. Cada vez que recordamos ese día, debemos preguntarnos: ¿qué hicimos con la libertad que nos fue dada? ¿Valoramos el sacrificio de aquel que tomó nuestro lugar? El intercambio inesperado no fue solo una historia del pasado. Es una invitación presente. A reconocer nuestra culpa. A aceptar su gracia. A vivir como redimidos. Porque la cruz de Jesús era la nuestra. Y su muerte fue nuestra vida. Capítulo 5. El camino del inocente. Las puertas del pretorio se abren. Las piedras resuenan bajo los pies descalzos del condenado. Jesús, coronado de espinas, cargando una cruz de madera áspera, comienza el camino hacia el Calvario. Detrás de él, un silencio espeso, y delante, la multitud que antes gritó por su muerte. Es el inicio de la vía dolorosa. Barrabás ya no está allí. Fue soltado. Sus cadenas quedaron atrás. Su celda, vacía. Su culpa, transferida. Pero, ¿qué habrá sentido al ver a Jesús ocupar su lugar? ¿Habrá mirado desde una esquina oscura como aquel que nunca pecó, avanzaba bajo el peso de una cruz que era suya? En cada paso que Jesús da, hay redención. En cada herida, una promesa. En cada caída, una misericordia que se extiende más allá del tiempo. El camino del inocente es el camino que nadie quería recorrer. Es la ruta de la obediencia, del silencio ante la injusticia, del amor que no exige, sino que se entrega. Es la respuesta de Dios al clamor de un mundo roto. Barrabás es ahora libre. Pero esa libertad no es gratuita. Tiene un precio: sangre. La sangre de aquel que fue despreciado, azotado, burlado. Aquel que no abrió su boca ante los falsos testigos. Aquel que caminó entre espinas para que otros caminaran en paz. Mientras Jesús avanza, el contraste se hace evidente. Barrabás eligió la rebelión. Jesús, la obediencia. Barrabás, la violencia. Jesús, el perdón. Barrabás, el odio a Roma. Jesús, el amor por sus enemigos. La cruz que Jesús lleva sobre sus hombros no es solo de madera. Es espiritual. Cargada con los pecados de la humanidad. Y entre ellos, los de Barrabás. La Escritura no dice si Barrabás estuvo presente en la crucifixión. Pero imaginemos por un momento que sí. Que se acercó entre la multitud. Que vio los clavos. Que escuchó el grito: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué sentiría un hombre al ver morir a otro en su lugar? Tal vez culpa. Tal vez asombro. Tal vez, conversión. Porque la gracia cuando es vista de cerca, transforma. El sacrificio cuando es entendido, redime. La cruz, cuando es contemplada con humildad, salva. Jesús no caminó hacia el Calvario por error. Fue por amor. Por un amor que vio en Barrabás, y en cada pecador, no un enemigo, sino un hijo perdido. Y quiso traerlo de regreso.
El camino del inocente termina en el Gólgota. Pero no con una derrota, sino con una victoria disfrazada de muerte. Porque al colgar en la cruz, Jesús vencía lo que Barrabás nunca pudo: el pecado, la culpa, la separación con Dios. En este capítulo, contemplamos no solo el sufrimiento de Cristo, sino el significado de su sustitución. Cada paso en la vía dolorosa fue dado en nombre de aquellos que nunca podrían salvarse por sí solos. Y tú, y yo, como Barrabás, fuimos los destinatarios de ese amor inmerecido. Capítulo 6. La redención del desconocido. El nombre de Barrabás se desvanece de las Escrituras con la misma rapidez con que aparece. No se sabe más de él. No hay epílogo, no hay testimonio, no hay crónica de su final. Y sin embargo, ese silencio es más elocuente que 1000 palabras. ¿Qué ocurrió con el hombre que fue liberado mientras el Hijo de Dios era condenado? ¿Qué hizo con esa segunda oportunidad, con esa libertad regalada, con ese soplo de vida que no esperaba recibir? Quizás regresó a su vida anterior, a las sombras de la rebelión, a las armas del odio. Quizás se escondió, temiendo que su nombre quedara marcado para siempre. Pero también, quizás cayó de rodillas al pie de una cruz que no era suya, y lloró. No lo sabemos. Y quizá esa omisión no sea una falta, sino una puerta. Porque Barrabás representa a cada uno de nosotros. Su historia se convierte en símbolo universal de redención inmerecida. En él, el Evangelio pone un espejo frente al alma humana. La redención de Barrabás fue inmediata, inesperada, inmerecida. No fue fruto de su arrepentimiento. No fue recompensa a su fe. Fue pura gracia. Fue el amor actuando en su forma más escandalosa, un inocente muriendo por un culpable. ¿Y qué se hace cuando se recibe tal regalo? La verdadera redención no se mide por el escape de la muerte, sino por la transformación del corazón. La libertad no es solo salir de una celda, es caminar en una nueva dirección. Barrabás no lo merecía. Como tú. Como yo. Pero fue elegido para vivir. Y en su figura, todos somos recordados de lo que Cristo hace por cada pecador: tomar su lugar, cargar su culpa, ofrecerle una nueva historia. Imagina a Barrabás, caminando por Jerusalén, mientras escucha que el que fue crucificado resucitó. ¿Habrá sentido un estremecimiento en su alma? ¿Habrá buscado saber más de aquel que tomó su cruz? ¿Habrá contado su historia, una y otra vez, como el testigo más improbable de la gracia? ¿O tal vez no? Tal vez eligió olvidar. Y en ese olvido, selló su condena. Pero esa es la pregunta que la historia deja abierta para nosotros. ¿Qué harás tú con la libertad que Cristo te ha dado? El Evangelio no precisa el final de Barrabás porque su historia se vuelve personal. Ya no importa lo que él hizo. Importa lo que tú harás. ¿Seguirás como si nada? ¿O vivirás como alguien que fue rescatado a precio de sangre? La redención del desconocido no es una fábula. Es una invitación. A recibir el perdón que no puedes comprar. A caminar en la luz que no encendiste. A honrar la cruz que otro cargó en tu lugar. Porque la mayor tragedia no es haber sido culpable. Es haber sido perdonado, y no responder con gratitud. Hoy, como Barrabás, tú estás libre. Pero la pregunta eterna permanece: ¿vivirás como si nunca hubieras sido rescatado? ¿O harás de tu vida un testimonio silencioso del amor que te salvó? La historia sigue abierta. El Redentor vive. Y la cruz sigue vacía. Capítulo 7. El símbolo de todos nosotros. En la figura de Barrabás, la Escritura dibuja un retrato no solo de un hombre, sino de toda la humanidad. No se trata únicamente de su historia, sino de la nuestra. Él es más que un personaje, es un espejo. Barrabás representa al culpable perdonado, al indigno rescatado, al rebelde redimido. Él es el símbolo de lo que todos somos antes de encontrarnos con la cruz: prisioneros de nuestras propias cadenas, condenados por nuestras propias decisiones, necesitados de un Salvador que tome nuestro lugar. La elección del pueblo aquel día no fue casualidad. Fue profecía encarnada. Porque cada vez que el mundo escoge entre la justicia divina y la rebelión humana, suele elegir a Barrabás. Pero Dios, en su sabiduría perfecta, utilizó esa elección para revelar su gracia. El intercambio no fue simplemente entre dos hombres. Fue entre dos naturalezas. Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, encarnando la pureza, la compasión, la obediencia. Barrabás, el hombre terrenal, portador del pecado, la violencia, la culpa. El justo por los injustos. La luz por la oscuridad. La vida por los condenados. Y en ese intercambio eterno, nace la esperanza para todos.
Porque si Barrabás fue liberado, entonces nadie está fuera del alcance de la gracia. Si él, con sus crímenes, fue sustituido por Cristo, entonces tú, con tus errores, también puedes ser redimido. Barrabás no es solo una figura del pasado. Vive en cada historia de conversión. En cada corazón que ha sido tocado por la misericordia divina. En cada testimonio de alguien que dice, yo era esclavo, pero fui liberado. Él es el símbolo de lo que la cruz significa, sustitución. En la cruz, no vemos a Jesús simplemente sufriendo, lo vemos sufriendo por mí. Cada clavo fue merecido por mí. Cada espina fue por mi orgullo. Cada gota de sangre, por mi perdón. Y sin embargo, la cruz fue ocupada por él. Esta realidad cambia todo. Porque ya no vivimos como prisioneros. Vivimos como redimidos. Ya no cargamos con la culpa. Caminamos en la libertad del Evangelio. Ya no tememos el juicio. Hemos sido justificados por la fe. Barrabás, entonces, no debe ser olvidado. No debe ser solo un detalle en el relato de la pasión. Él debe ser recordado como el primer beneficiario directo del sacrificio de Cristo. El primero en recibir, literalmente, la vida a cambio de la muerte de Jesús. Y eso nos habla. Nos dice que no importa cuán lejos hayamos caído. No importa cuán sucia esté nuestra historia. Hay un lugar en la cruz, reservado para nuestro perdón. Tú y yo somos Barrabás. No por lo que hicimos, sino por lo que recibimos. Somos testigos vivos de un amor que nos sustituyó. De una sangre que nos lavó. De una gracia que nos abrazó. Que su símbolo no se pierda entre los nombres olvidados. Que su historia despierte la nuestra. Porque en la elección entre Jesús y Barrabás, Dios eligió salvarnos. Y hoy, como Barrabás, estamos vivos, por causa de otro. Capítulo 8, el silencio que habla. En las Escrituras, hay silencios que no son omisiones, son enseñanzas. Hay ausencias que no son descuidos, son misterios. Y en la historia de Barrabás, el silencio se vuelve protagonista. Tras su liberación, nada más se dice de él. Ni una palabra. Ni un destino. Ni una lección final. Solo la libertad, y el vacío. Pero ese vacío está lleno de significado. Porque el silencio que rodea a Barrabás no es olvido. Es invitación. Invitación a imaginar, a reflexionar, a confrontarnos con una pregunta inevitable. ¿Qué harías tú si fueses él? Ese silencio nos obliga a entrar en su piel, a sentir el hierro de las cadenas cayendo, a mirar los ojos del inocente caminando hacia la muerte que tú merecías. Y entonces, el silencio grita. El relato evangélico es selectivo, intencional. No se trata de relatar cada detalle, sino de iluminar el corazón humano. Y al no decirnos qué hizo Barrabás con su libertad, el Espíritu Santo coloca esa responsabilidad en nosotros. Porque la historia de la cruz no es una tragedia con final cerrado. Es una llama encendida que sigue buscando corazones. Es una obra abierta, donde cada redimido escribe su capítulo. Jesús no murió solo para cambiar el destino de Barrabás. Murió para que cada pecador pudiera tener un nuevo comienzo. Y ese comienzo está envuelto en silencio, hasta que uno responde con fe. En el silencio de Barrabás, vemos reflejado el alma humana frente al Evangelio. Algunos lo ignoran. Otros lo temen. Algunos lo abrazan con gratitud y lo convierten en propósito. ¿Cuál será tu respuesta? Este silencio también honra la gracia. Porque la verdadera redención no necesita ser adornada con palabras. Su poder está en el acto mismo. Barrabás fue liberado. Eso basta. Lo que hizo después, es entre él y Dios. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con la libertad que Cristo te dio? En un mundo saturado de ruido, el silencio de Barrabás es un oasis espiritual. Nos llama a detenernos, a contemplar, a escuchar no con los oídos, sino con el alma. A veces, Dios calla para que nosotros hablemos. A veces, no revela para que nosotros busquemos. A veces, no concluye, para que nosotros comencemos. El silencio de Barrabás habla de una gracia que no necesita ser explicada para ser real. Una libertad que no necesita ser merecida para ser transformadora. Y tal vez, ese hombre cuya historia termina sin palabras, encontró su voz en la cruz. Tal vez, mientras el cielo se oscurecía y el velo del templo se rasgaba, él comprendió que su vida ya no era suya, sino un testimonio viviente de aquel que tomó su lugar. Ese es el eco del silencio, una vida rescatada, una deuda pagada, un destino cambiado para siempre. El Evangelio es claro en lo esencial, Cristo murió por los pecadores. ¿Y en ese grupo?
Barrabás fue el primero en experimentar, literalmente, el intercambio divino. Ahora, tú estás frente al mismo silencio. No esperes que la historia de Barrabás te dé todas las respuestas. Tal vez fue escrita así, para que tú seas quien hable. Capítulo 9. La cruz que no fue suya. La cruz. Madera áspera. Instrumento de tortura. Símbolo de vergüenza y dolor. En la época romana, era el castigo reservado para lo peor de lo peor. Ladrones, asesinos, traidores. La cruz era un sello de condena, una sentencia pública de muerte. Y sin embargo, para Barrabás, fue un castigo que nunca llegó. Porque esa cruz, esa exacta cruz, tenía su nombre escrito. Era para él. Fue hecha para él. Él debía cargarla. Él debía colgar en ella. Pero no lo hizo. Otro la llevó. Otro se dejó clavar. Otro ocupó ese lugar. Y ese otro, fue Jesús. Barrabás fue el primer hombre en la historia humana cuya cruz fue ocupada por el Mesías. El primero en ver, no con fe, sino con ojos humanos, lo que significa la sustitución divina. El primero en experimentar, literalmente, lo que la gracia puede hacer, intercambiar la culpa por la inocencia, la condena por la redención. Imaginemos por un momento a Barrabás. Tal vez desde la distancia. Tal vez entre la multitud. Tal vez en soledad. Pero con una verdad ardiendo en su alma, esa cruz era mía y él la cargó por mí. El Gólgota, la colina de la ejecución, no fue el final para Jesús, fue el altar del sacrificio perfecto. Y allí, la cruz que debía destruir a un hombre, salvó a millones. Porque no solo llevó el cuerpo de Cristo, llevó el peso del mundo. Cada clavo, cada espina, cada gota de sangre derramada, fue el precio de la libertad de Barrabás. Y del mundo entero. Porque lo que ocurrió ese día fue más que una ejecución. Fue la redención hecha visible. Fue el amor hecho carne, y colgado en un madero. La cruz que no fue suya, lo salvó. Lo mismo sucede con nosotros. La cruz que nosotros merecíamos fue ocupada por Jesús. Nuestra deuda, pagada. Nuestro castigo, cumplido. Nuestra condena, anulada. Y ahora, esa cruz vacía nos mira. Nos llama. Nos recuerda que alguien tomó nuestro lugar, para darnos vida. Barrabás vivió, literalmente, bajo la sombra de esa cruz. Su historia grita una verdad eterna: la salvación no se gana, se recibe. La gracia no se explica, se acepta. El amor no se comprende completamente, se abraza. Esa cruz no fue suya. Pero cambió su destino. ¿Y tú, qué harás con la cruz que no cargaste? Capítulo 10. El legado del no nombrado. Barrabás. Un nombre que aparece solo por instantes en el relato sagrado, y luego desaparece. No sabemos cómo vivió después. No sabemos si creyó, si predicó, si se perdió. Y sin embargo, su legado permanece. Porque en la historia del Evangelio, a veces, los que menos dicen, más enseñan. A veces, los que no escribieron epístolas, ni fundaron iglesias, ni hicieron milagros, son los que gritan con más fuerza el mensaje de la cruz. El legado de Barrabás no está en lo que hizo después de ser liberado. Está en lo que su libertad representa. Es la historia viva de la gracia. El testimonio encarnado de la sustitución. La evidencia eterna de que el Evangelio no es solo para los justos, sino para los culpables. Él fue el primero en experimentar lo que millones experimentarían después: la redención inesperada. La libertad inmerecida. El amor que no exige perfección, sino rendición. Cada vez que un pecador se arrodilla y dice: Señor, gracias por tomar mi lugar, está repitiendo la historia de Barrabás. Cada vez que alguien levanta los ojos al cielo sabiendo que debía estar perdido, pero fue hallado, está continuando su legado. Barrabás es el símbolo de todos los redimidos. De todos los que fueron rescatados del juicio. De todos los que llevan cicatrices, pero ahora caminan en libertad. No necesitamos saber su final, porque su principio fue suficiente para hablarle a cada corazón. Cristo, al ocupar su cruz, escribió con sangre el mensaje del reino: yo muero para que tú vivas. Y ese mensaje no necesita firma. Porque no se trata de Barrabás. Se trata de aquel que tomó su lugar. El legado de Barrabás está en cada alma alcanzada. En cada historia restaurada. En cada vida transformada. Él es el eco silencioso de la cruz. El recuerdo constante de que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y así, aunque la Biblia no diga más sobre él, su historia no ha terminado. Porque continúa en cada redimido.
en cada conversión, en cada lágrima de gratitud derramada al pie del madero. Barrabás fue liberado, para que tú supieras que también puedes serlo. Fue perdonado, para que tú creyeras en el perdón. Fue salvado, para que tú vivas como salvo. Hoy, su nombre resuena no por fama, sino por gracia. No por mérito, sino por misericordia. Y su legado, el del no nombrado, el del que no dejó palabras, es uno de los más poderosos de toda la historia sagrada. Porque cuando mires la cruz, y recuerdes que tú no estás allí, recuerda también a Barrabás. Porque su historia es tu herencia. Su liberación, tu símbolo. Su cruz, fue también la tuya.